Este es el audiolibro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Preparación del reinado de Jesucristo. Presentación. Esta es la obra más característica de San Luis María de Montfort y la que más lo ha hecho conocer en el mundo. En el número 110 del libro, su autor mismo establece las perspectivas. Estoy escribiendo lo que durante años he enseñado en mis misiones pública y privadamente, con no escaso fruto. De su afirmación se deduce la naturaleza, los destinatarios y aún la fecha del escrito. Es una enseñanza práctica de la misión, cuyo objetivo es descubrir la función de la Virgen María en el plan divino de la salvación y en la vida bautismal y apostólica del cristiano. Está dirigida a un público muy amplio, aunque es un secreto revelado de modo especial a los humildes y sencillos, como el mejor medio y el secreto más maravilloso para adquirir y conservar la divina sabiduría. No se tienen datos para fijar la fecha precisa de composición, pero el hecho de que Montfort aluda a una experiencia de tantos años hace suponer que la propone por escrito hacia el final de su carrera misionera. Tradicionalmente se ubica en 1712, pensando que Luis María pudo aprovechar su descanso obligado durante el invierno, 1710 a 1711, en Nantes para ordenar el plan de la obra y que el otoño de 1712, pasado de la ermita de San Eloy, hubiera sido el tiempo propicio para escribir, quizá con un complemento de varios meses de retiro en la segunda mitad de 1715 en la gruta de Merbat. Como previsto por su autor, el manuscrito estuvo sepultado en las tinieblas y el silencio de un cofre, escondido en alguna casa de campo aledaña a la capilla de San Miguel, en San Lorenzo, para escapar a las embestidas de la Revolución. Pasada la misma, el cofre fue llevado a la biblioteca de la Compañía de María en la casa madre. Allí permaneció el manuscrito, olvidado, hasta el 29 de abril de 1842. Cuando fue descubierto y comenzó su divulgación de obra maestra, como uno de los libros más universalmente conocidos y apreciados del catolicismo contemporáneo, y uno de los que más ha contribuido a fomentar la piedad cristiana en el mundo entero. Cuando se encontró el volumen, aunque todas sus hojas estaban separadas unas de otras, todas estaban bien conservadas, pero faltaban algunas del primer fascículo y otras del último. Esta pérdida irreparable parece haber sucedido antes del descubrimiento del manuscrito. Por la constitución de los fascículos, se calcula que faltaban de 84 a 96 páginas iniciales que, entre otras, contendrían un método para vaciarse durante 12 días del espíritu contrario al de Jesucristo, las letanías y oración del Espíritu Santo, y algunas prácticas de desprecio del mundo. Las páginas finales, perdidas, tendrían la fórmula de consagración y la bendición de las cadenillas. El resto es imposible saberlo, pero no parece afectar el desarrollo del tema mariano. La primera publicación del tratado se hizo en 1843, 127 años después de muerto su autor. Desde entonces ha sido difundido en muchas lenguas
y en multitud de ediciones que se suceden de manera sorprendente hasta en lugares muy remotos del mundo. La más importante ha sido la reproducción fotográfica del manuscrito, hecha en 1942, en el centenario del descubrimiento. Está acompañada por una presentación manuscrita del Papa Pío XII, quien el 20 de julio de 1947 canonizó a Luis María Griñón de Montfort. Desaparecido el título original en las páginas perdidas, quienes prepararon la primera edición optaron por titular la obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Como subtítulo ya se generalizó el propósito de Montfort mismo. Da de su obra el número 227, Preparación al reinado de Jesucristo. La numeración marginal por parágrafos se hizo por primera vez en la edición italiana de 1919 y ha sido acogida universalmente. Como fuentes de su obra, San Luis María reconoce en el número 118 que ha leído ampliamente libros concernientes a la Santísima Virgen María y que ha estado en contacto con las personas más santas y sabias de los últimos tiempos que hablan de ello. Pero la mayor riqueza del texto fluye de la Sagrada Escritura y de los santos padres, y en general de la tradición viva de la Iglesia, a través de la profunda experiencia espiritual y mística de Luis María y de la madurez probada de su práctica misionera. De ello dan fe los abundantes apuntes de su cuaderno de notas. La fuerza transformadora del camino espiritual que revela San Luis María está en el secreto que el Altísimo le ha enseñado y cuya esencia consiste en el interior que tal devoción debe formar a quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y a la perfección de su gloria en el cielo. Lo que hizo pues Luis María de Montfort fue darle nuevas perspectivas a una devoción ya conocida y promovida por otros autores. La experiencia vivida por el misionero de manera personal e íntima es para él criterio de eficacia espiritual, reforzada de manera probada por prácticas interiores y exteriores que él propone. Hoy, algunas expresiones y términos literarios tienen que ser interpretados conforme a las sensibilidades de los tiempos y adaptados a la percepción diferente de las culturas de los pueblos, con los aportes nuevos, bíblicos, teológicos, antropológicos y en general de las ciencias humanas. Pero el sentir de la Iglesia Universal, es decir, del Concilio Vaticano II, del magisterio de los papas y obispos, del testimonio de infinidad de personas formadas en el sacerdocio, la vida consagrada, el compromiso bautismal de los laicos, particularmente en América Latina y el Caribe, sobre la solidez de la doctrina expuesta en el tratado y la validez de su eficacia, es cada vez más claro y significativo, y reconoce en Montfort a uno de los apóstoles e intérpretes más autorizados de la presencia y la función de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En síntesis, el interés suscitado por el tratado se debe a un conjunto de características que hace de él un libro denso de significado y valores, estilo claro y conciso,
lenguaje sencillo y popular, doctrina sólida y profunda, tono convincente e inspirado, testimonio de vida y experiencia apostólica. Movido por su amor innato a María y sensible a las objeciones de sus condiscípulos en San Sulpicio, que le reprochan el divinizar a la Santísima Virgen María y amarla más que a Jesucristo, Montfort ensancha sus perspectivas y las de todos los discípulos de Jesús para interpretar y superar la crisis religiosa de su tiempo y de tiempos nuevos y complejos como el comienzo del tercer milenio. En una gran apertura y seguridad de espíritu, el santo misionero afirma su visión del misterio cristiano y acepta las nuevas exigencias teológicas que enmarcan la humildad y los privilegios de María en la grandeza absoluta de Dios y en la única mediación de Cristo que ilumina la verdadera devoción mariana y condena las falsas devociones. Al poner a la Madre de Cristo en relación con el misterio trinitario, Montfort me ayudó a comprender que la Virgen pertenece al plan de la salvación por voluntad del Padre, como Madre del Verbo encarnado, que concibió por obra del Espíritu Santo. Toda intervención de María en la obra de regeneración de los fieles no está en competición con Cristo, sino que deriva de Él y está a su servicio. La acción que María realiza en el plan de la salvación es siempre cristocéntrica, es decir, hace directamente referencia a una mediación que se lleva a cabo en Cristo. Juan Pablo II. Montfort parte pues de la doctrina de la Iglesia acerca de la devoción mariana, subraya su difusión y un mejor conocimiento de María para que Cristo reine en el mundo. Resalta el plan de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ha querido comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen, y concluye que por la función de María en el plan divino, la devoción mariana es necesaria a los hombres para alcanzar su salvación. Al presentar la verdadera devoción a María, San Luis María quiere llevarnos a abrazar la forma mejor y más santificadora de vivir los compromisos cristianos por la consagración de amor a Cristo por las manos maternales de María. Todo tiene una eficacia superior de santificación y se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María. El Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de la Constitución Dogmática de la Iglesia, validó como plenamente actual la oferta espiritual de Montfort, tan rica en contenidos y elementos perennes, a los cuales se seguirán incorporando los nuevos datos doctrinales de la reflexión teológica y del magisterio eclesiástico. Pablo VI. Según el gran teólogo Garrigou Lagrange, la idea maestra de la maternidad espiritual de María anima todo el libro que se desarrolla, no en forma mecánica por la yuxtaposición de sus partes, sino de manera orgánica, como crece un ser vivo. Se siente que su autor está tan plenamente poseído de su tema que podría hablar de él sin detenerse y sin fatiga, y todo lo que dijera no agotaría la fuente y seguiría siendo inferior a las bellezas que percibe. Montfort es el maestro por excelencia a la devoción mariana,
En su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, la devoción de las élites y la devoción de las masas se encuentran y se funden en una sola. Henry Remont. María aparece como espacio de amor y de acción de las personas de la Trinidad, y Montfort la presenta en una perspectiva relacional. María es totalmente relativa a Dios, y yo la llamaría muy bien la relación con Dios, la que solo existe en relación con Dios. Por esta razón, la toda santa lleva hacia la Trinidad, repitiéndole a diario totus tus, y viviendo en sintonía con ella. Se puede llegar a la experiencia del Padre mediante la confianza y el amor sin límites, a la docilidad del Espíritu Santo y a la transformación de sí según la imagen de Cristo. Introducción. María en el designio de Dios. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. María es un misterio. A causa de su humildad, la vida de María fue oculta. Por ello, el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, Madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad, y Él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción, a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían, y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro: ¿quién es esta? Porque el Altísimo se la ocultaba. O si algo les manifestaba de ella, era infinitamente más lo que les encubría, por disposición divina. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió en que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco, y solo en cuanto era necesario para dar a conocer a Jesucristo. Por su grandeza excepcional, María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la Madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida, para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y la amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán.
quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura, como ella misma se ve obligada a confesarlo. No obstante su profunda humildad, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccedible, la anchura de su caridad, dilatada por ella más que la tierra, es inconmensurable, la grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible, y en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable. Oh altura incomprensible, oh anchura inefable, oh grandeza sin medida, oh abismo impenetrable. Todos los días, del uno a otro confín de la tierra, y en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los 9 coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados por la evidencia de la verdad a proclamar la bienaventurada. Todos los ángeles en el cielo, dice San Buenaventura, le repiten continuamente: Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la saturación angélica: Dios te salve María, prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel, llega a decir San Agustín, aun siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos, que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación. No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni religión, donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas y se obtenga toda clase de bienes. Cuántas cofradías y congregaciones en su honor, cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección, cuántos congregantes en las asociaciones piadosas, cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas. Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. No hay siquiera un pequeñuelo que al balbucir el Ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación
no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio del infierno que, temiéndola, no la respete. María no es suficientemente conocida. Es por tanto justo y necesario repetir con los santos: de María nunquam satis. María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo: toda la gloria de la hija del Rey está en su interior. Salmo 45:14. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra le tributan a porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su Creador, y que es desconocida de criaturas insignificantes, incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol: el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar. 1 Corintios 2:9. Las bellezas, grandezas y excelencias de María. Milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. Hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida, y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe de serlo. De suerte que si el conocimiento y el reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Primera parte. María en la historia de la salvación. Necesidad del culto a María. Confieso con toda la Iglesia que siendo María una simple criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Éxodo 3:14. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiaría jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Capítulo 1. María en el misterio de Cristo. En la Encarnación, Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante 4000 años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido
y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de las manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de sus primeros ministros de su corte. En los misterios de la redención, Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años, hasta la muerte, a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios, para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años, que la que hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María, y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella y de ella, produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo. A los predestinatarios y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más se encuentra en un alma a María,
su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a ésta en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermediario de la Santísima Virgen María, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesaria de ella, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. Capítulo 2. María en el misterio de la Iglesia. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la encarnación y primera venida de Jesucristo la prosiguen todos los días, de manera invisible, en la Santa Iglesia, y la mantendrán hasta el fin de los siglos y en la segunda venida de Jesucristo. Misión de María en el pueblo de Dios. Colaboradora de Dios. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha de encerrado lo más hermoso, refulgente, raro y precioso que tiene, incluido su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Dios Hijo comunicó a su Madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella, aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto por el cual hace pasar suave y abundante sus misericordias. Dios, Espíritu Santo, comunicó sus dones a María, su fiel esposa, y la escogió por dispensadora de cuanto posee. Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias, y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales, porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María, porque así será enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su profunda humildad. Estos son los sentimientos de la Iglesia y de los santos padres. Si yo hablara a ciertos sabios actuales, probaría cuanto afirmo sin más, con textos de la Sagrada Escritura y de los santos padres, citando en efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas por el Poiré en su libro La Triple Corona de la Santísima Virgen. Pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos, que son personas de buena voluntad, tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito,
Por ello, me contento con declararles sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles pasajes latinos que no entienden, aunque no renuncio a citar algunos, pero sin esforzarme por buscarlos. Influjo maternal de María. La gracia perfecciona la naturaleza y la gloria a la gracia. Es cierto, por tanto, que nuestro Señor es todavía en el cielo Hijo de María, como lo fue en la tierra, y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos, para con la mejor de todas las madres. No veamos, sin embargo, en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo. María es infinitamente inferior a su Hijo, que es Dios, y por ello no le manda, como haría una madre a su hijo aquí abajo, que es inferior a ella. María, toda transformada en Dios por la gracia y la gloria, que transforma en Él a todos los santos, no pide, quiere, ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios. Por tanto, cuando leemos a San Bernardo, San Buenaventura, San Bernardino y otros que en el cielo y en la tierra, todo, inclusive el mismo Dios, está sometido a la Santísima Virgen, quieren decir que la autoridad que Dios le confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder que Dios, y que en sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la divina majestad, la cual no desoye jamás las súplicas de su querida Madre, porque son siempre humildes y conformes con la voluntad divina. Si Moisés con la fuerza de su plegaria contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor Altísimo e infinitamente misericordioso, no pudiendo resistirle, le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a ese pueblo rebelde, ¿qué debemos pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde María, la digna Madre de Dios, que son más poderosos delante de su majestad que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra? María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados, en recompensa a su profunda humildad. Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos, de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas. Tal es la voluntad del Altísimo, que exalta siempre a los humildes. Que el cielo, la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María, a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra, capitana de sus ejércitos, tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos. Señal de fe auténtica. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo, y le dice: pon tu morada en Jacob, es decir, fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados, simbolizados por Jacob, y no en los hijos del demonio, los reprobos simbolizados por Esaú. Así como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre,
también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tenga a María por Madre, tampoco tiene a Dios por Padre. Romanos 8, 25, 30. Por eso los reprobos, tales los herejes, cismáticos, etc., que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por Madre, que si la tuviesen por tal, la amarían y honrarían como un hijo bueno y verdadero, ama y honra naturalmente a la Madre que le dio la vida. La señal más infalible y segura para distinguir a un hereje, a un hombre de perversa doctrina, a un reprobo de un predestinado, es que el hereje y el reprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen, cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos, abierta u ocultamente, y a veces con pretextos aparentemente válidos. Ay, Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada, porque son los Esaús. María, Madre de la Iglesia. Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico. Y le dice: entra en la heredad de Israel. Como si le dijera: Dios, mi Padre, me ha dado la herencia a todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y reprobos. Regiré a los primeros con cetro de oro, a los segundos con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, de los segundos justo, vengador, de todos seré juez. Tú, en cambio, querida Madre mía, tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados, simbolizados en Israel. Como buena madre suya, tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como su soberana los guiarás, gobernarás y defenderás. Uno por uno, todos han nacido de ella. Dice el Espíritu Santo, según la explicación de algunos padres, un primer hombre nacido de María es el hombre Dios. Jesucristo, el segundo, es un hombre, Hijo de Dios y de María por adopción. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esta cabeza, deben también por consecuencia necesaria nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado, naciese de una madre que no sea María, la que engendró la cabeza, no sería un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. Jesucristo es hoy como siempre, fruto de María. El cielo y la tierra lo repiten millares de veces cada día. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general.
De modo que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía: gracias mil a María. Lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría. Y se pueden aplicar a María con mayor razón de la que tenía San Pablo para aplicárselas a sí mismo. Estas palabras, hijos míos, otra vez me causan dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en ustedes. Todos los días doy a luz a los hijos de Dios, para que se asemejen a Jesucristo mi Hijo. Ver Gálatas 4:19. En madurez perfecta. Ver Efesios 4:13. San Agustín, extendiéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir, afirma que todos los predestinados para asemejarse realmente al Hijo de Dios, ver Romanos 8:29, están ocultos mientras viven en este mundo, en el seno de la Santísima Virgen, donde esta bondadosa Madre los protege, alimenta, mantiene y hace crecer, hasta que les da a luz para la gloria después de la muerte, que es, a decir verdad, el día de su nacimiento, como lo llama la Iglesia, la muerte de los justos. Oh misterio de la gracia, desconocido de los reprobos y poco conocido de los predestinados. Quinto, María, figura de la Iglesia. Dios, Espíritu Santo, quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ello en mis elegidos. Tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres, como siempre, mi esposa fiel, pura y sublime. Tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar, porque solo ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realiza también los mayores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos. Están reservados a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar, en unión del Espíritu Santo, las cosas excelentes y extraordinarias. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud, y se le comunica tanto más abundantemente cuando más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Digo fiel e indisoluble esposa porque desde este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos.
jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Consecuencias. María es reina de los corazones. De lo que acabo de decir, se sigue evidentemente, en primer lugar, que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podría fijar en ellos su morada, como el Padre le ha ordenado ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad, como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera insoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa, sino también en cuanto al alma. María es la reina del cielo y de la tierra por gracia, como Cristo es el Rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres, según estas palabras, dentro de ustedes está el reinado de Dios. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada, sobre todo, en las almas, juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podamos llamarla, con los santos, reina de los corazones. María es necesaria a los hombres, primero, para la salvación. Segunda conclusión, dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad, llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas, y sólo de su prerrogación. El docto y piadoso Suárez, jesuita, el sabio y el devoto Justo Lipsio, doctor de Lovaina, y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables, tomada de los padres como San Agustín, San Efrén, diácono de Edesa, San Cirilo de Jerusalén, San Germán de Constantinopla, San Juan Damasceno, San Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, Santo Tomás y San Buenaventura, que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que así como es señal inefable de reprobación, según lo han reconocido el mismo Ecolampadio y otros herejes, el no tener estima y amor a la Santísima Virgen, del mismo modo es signo infalible de predestinación el consagrarse a ella y ser devoto suyo en verdad y plenitud total. Las figuras y palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo demuestran. El sentir y ejemplo de los santos lo confirman. La razón y la experiencia lo enseñan y lo demuestran. El demonio y sus secuaces, impelidos por la fuerza de la verdad, se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo. De todos los pasajes de los santos padres y doctores, de los cuales he elaborado una extensa colección para probar esta verdad,
presento solamente uno para no ser prolijo. Ser devoto tuyo, oh María, dice San Juan Damascenso, es un arma de salvación que Dios ofrece a los que se quieren salvar. Podría referir aquí varias historias que comprueban esto, entre otras. Primera, la que se cuenta en las crónicas de San Francisco, cuando vio en éxtasis una larga escalera que llevaba hasta el cielo y en cuya cima estaba la Santísima Virgen. Se le indicó que para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera. Segundo, la que se refiere en las crónicas de Santo Domingo, cerca de la Carcasona, donde el santo predicaba el rosario. 15.000 demonios se habían apoderado de un desgraciado hereje. Se vieron forzados a confesar, con gran confusión suya, por mandato de la Santísima Virgen, muchas grandes y consoladoras verdades referentes a la devoción a María, con tal fuerza y claridad, que por poco devoto que seas de la Santísima Virgen, no podrás leer esta auténtica historia y el panegírico que el demonio, a pesar suyo, hizo de esta devoción sin derramar lágrimas de alegría. Segundo, para una perfección particular, si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más a los que son llamados a una perfección excepcional. Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro. Solo María halló gracia delante de Dios sin auxilio de ninguna criatura. Solo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella la han hallado, y solo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro. Ya estaba llena de gracia cuando la saludó el arcángel Gabriel. Quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable. Y siguió creciendo de día en día y de momento en momento en esta doble plenitud, de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia. Por ello, el Altísimo la ha constituido tesorera única de sus riquezas y dispensadora exclusiva de sus gracias, para que embellezca, levante y enriquezca a quien ella quiera. Haga transitar por la estrecha senda del cielo a quien ella quiera. Introduzca, a pesar de todos los obstáculos, por la angosta senda de la vida a quien ella quiera. Y del trono, el cetro y la corona regia a quien ella quiera. Jesús es siempre y en todas partes el fruto e hijo de María, y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de la vida y la verdadera madre que lo produce. Solo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a las bodegas del amor divino. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel, para pasearse allí agradablemente con Dios, esconderse de sus enemigos con seguridad, alimentarse deliciosamente, sin temer ya la muerte, del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente que allí mana en abundancia. Mejor dicho, siendo ella misma este paraíso terrestre o tierra virgen y bendita de la que fueron arrojados Adán y Eva pecadores, permite entrar solamente a aquellos a quienes le place para hacerlos llegar a la santidad, de siglo en siglo, pero de modo especial hacia el fin del mundo. Todos los grandes del pueblo buscan tu favor.
San Bernardo comenta así estas palabras del Espíritu Santo: los mayores santos, las personas más ricas en gracia y virtud, son los más asiduos en implorar a la Santísima Virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto que imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer. He dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo, y muy pronto, porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos. Cuando los cedros del Líbano exceden a los arbustos, así fue revelado a un alma santa cuya vida escribió M. de Renty. Estos grandes santos llenos de gracia y de celo apostólico serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos, que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, quienes les esclarecerá con su luz, les alimentará con su leche, les guiará con su espíritu, les sostendrá con su brazo y les protegerá, de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres templo de Salomón y ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias para Dios solo. Así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, como lo consiguió claramente en uno de sus escritos. Es lo que parece haber predicho el Espíritu Santo con las palabras del salmista, para que se sepa que Dios gobierna a Jacob y hasta el confín de la tierra. Vuelven por la tarde, ladran como perros, merodean por la ciudad. Salmo 59, 14, 16. Esta ciudad a la que acudirán los hombres al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia es la Santísima Virgen, a quien el Espíritu Santo llama morada y ciudad de Dios. Capítulo 3. María en los últimos tiempos de la Iglesia. María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su Hijo, no se alejaran de la verdad, aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la Madre, como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida, a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que San Dioniso Areopagita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad, a causa de sus secretos, encantos e incomparable belleza. Si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido, pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio. Dios quiere,
pues revelar y manifestar a María, la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas, que no la dieran a conocer, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres, porque ella es la aurora que precede y anuncia al sol de la justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impios endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan. En gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca para perderse a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tendrá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. María en la lucha final. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse, sobre todo, aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para la gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Génesis 3:15. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y los servidores de la Santísima Virgen, y los hijos y secuaces de Lucifer, de suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás
es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a ese orgulloso impío, que el diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino, en cierto modo, más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos, tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos, más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los reprobos, perseguían a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso, y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza, donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá. Sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra, serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar, respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura, por su celo ardoroso,
y tan fuertemente apoyados en el socorro divino, que, con la humildad de su calcañar y unidos a María, aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. María y los apóstoles de los últimos tiempos. Si Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca, lo sucederá, sin duda, si los predestinados, con la gracia y luz del Espíritu Santo, entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán claramente, en cuanto lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar y guiados por ella, llegarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura como sus hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y mediadora ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo, y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido. Salmo 104, Hebreos 1:7. Ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos, como saetas en manos de un guerrero. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo. Ver 2 Corintios 2, 15-16. Para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes. Ver Isaías 68. En el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame el Espíritu Santo, y solo dejarán en pos de sí, en los lugares donde prediquen, el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán sobre las huellas de su pobreza,
humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de las personas, sin perdonar ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de 2 filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y la mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impios, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuánto y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Yo esperaba con ansia al Señor. Salmo 40, 39. Te recomendamos que entres al canal y revises todas las partes. Cada semana iremos subiendo una parte. Suscríbete y dale clic en activar notificaciones para que tú te des cuenta cada vez que subamos contenido. Dios los bendiga.